3 años sin poder jugar al fútbol es la sanción para un miembro de un equipo del Alto La Muela, un equipo de fútbol, por golpear al árbitro. Hablamos ahora con el presidente del Comité de los Árbitros, con el que hablábamos hace unos días, Paco Ramo, bienvenido. Hola, buenos días. Y hablábamos hace unos días con usted, recordamos, por esa reunión que hubo con el Ayuntamiento y los clubes para intentar aumentar las medidas de cara a evitar la violencia, tanto física como verbal, en el fútbol base. Y nos decía usted, es que tendría que haber sanciones más graves. Pues esta podría ser un ejemplo, Paco. Sí, bueno, esta se ha ajustado quizá a lo que demandamos hace días, de que el agresor que no vuelva a agredir. Pero este fin de semana pues hemos vuelto a tener otra agresión. Bueno, ahora le iba a preguntar, es que no me ha dado tiempo, estamos todavía en este proceso, pero recuerdo cuando hablamos con usted, que si no recuerdo mal era hace justo una semana, el lunes, ya veníamos de un fin de semana en el que nos hablaba de un árbitro inconsciente, otro que había recibido insultos racistas, vamos, un cuadro. Sí. Vamos con lo que ha ocurrido este fin de semana y luego volvemos a esta agresión en concreto. Pues seguimos con los energúmenos o con los degenerados, deportivamente hablando, pues en un partido además de tercera regional, que donde debería ser pues un grupo de amigos que se juntan a jugar a fútbol y a almorzar, pues bueno, pues siempre hay alguno que pierde los papeles y le dio un puñetazo al árbitro en la cara. O sea, otro puñetazo, porque aquí estamos hablando también de un puñetazo, de un golpe en la cara también al árbitro. ¿Se repite? ¿Dónde ocurrió esto, Paco? En Alfajarín. ¿Y cómo está el árbitro? No, bien, el ojo lo lleva un poco, que se le ha inflamado y se le ha puesto un poco morado, pero bueno, de moral pues no nos toca otra que seguir. Se le intentó enseguida darle cariño y que esto que no consigan los agresores el objetivo, ¿no? Que no pierda la ilusión por el arbitraje. La verdad es que esto va a ser un trabajo de riesgo. Volviendo a esta sanción, esto fue un partido, no sé si era uno de los que nos mencionó del fin de semana anterior, Paco. Sí. Cuéntenos cómo ocurrió. El que dejó al árbitro sin conocimiento. Él le dio un golpe por detrás, un cabezazo y, bueno, le propinó, lo dejó inconsciente con un chichón, hubo que llamar con mareos, hubo que llamar a la ambulancia. Pero bueno, también se ha recuperado, la moral la tiene alta y, bueno, y Federación nos ha cubierto bien. Y además nos ha adelantado de que vamos a tener reunión con los clubes y con los presidentes y que se van a endurecer las sanciones. Bueno, este es un ejemplo de ello, ¿no? De momento lo que se ha decidido, el comité de competición, es mantenerlo fuera de los campos de fútbol durante 3 años, sí, al portero de este equipo. Luego hablaremos con este equipo, el Alto La Muela, a ver si eso sirve de ejemplo para mejorar el comportamiento que estamos viendo que se está recrudeciendo en cuanto a violencia tanto verbal y sobre todo física en los últimos fines de semana. Un ejemplo además frente a chavales que son los que están jugando, mal ejemplo para los propios chavales, que a veces lo dan incluso los propios padres, como mencionábamos con usted. O sea que hay una reunión a la vista para tomar otras medidas aparte de la que ya mantuvieron, en la que se hablaba de un código ético. ¿Se podrían entonces endurecer las sanciones, Paco? Sí, esa es la idea que lleva la Federación en la próxima asamblea, que es presentar un nuevo catálogo de sanciones para las agresiones y aparte pues ya me aventuro de que la semana que viene va a intentar que las comisiones deportivas que tiene la Federación pues una reunión con nosotros y ver de qué manera se puede enfocar pues el terminar por lo menos con las agresiones. Con los insultos será más difícil, pero bueno, vamos a ir avanzando. ¿Por qué está sucediendo esto en estos momentos? ¿O es algo que lamentablemente sucede siempre y ahora estamos poniendo el foco? La verdad es que, como comenté el otro día, la cosa se había tranquilizado y la pandemia nos ha vuelto a todos un poco, no sé, más distantes entre nosotros, yo creo. Yo estuve el sábado presenciando un partido de cadetes y verdaderamente te das cuenta de que los padres no razonan, de que desde el minuto 1, en cuanto el árbitro pita, todo es al contrario o todo lo ven al contrario. Hay un desconocimiento del reglamento y un forofismo total y ahí se empieza a calentar el tema. Transmite al campo de fútbol a los niños y los niños pues alguna vez que pierden los papeles también.
La verdad es que es lamentable lo que nos está describiendo Paco. Me acompañan varios colaboradores. Eduardo Bayona también quiere hablar con usted. Hola, buenos días. Y ánimo que tenéis ahí tajo, pero vamos, por algo se empieza, ¿no? Mira, yo tengo una pregunta, vamos a ver, a veces da la impresión de que el mundo del deporte, no solo el del fútbol, no va un poco al margen de lo que es el resto del derecho, digamos, ¿no? Porque hay sanciones específicas. En estos casos hablamos de agresión dentro de un campo de fútbol, un jugador le arrea a un árbitro, lo deja inconsciente, le daña, le hace sangre, le amenaza. Esto luego entiendo que también se pone en conocimiento de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial para que tenga allí su recorrido, ¿no? Estamos hablando de sanciones que se quedan solamente en el ámbito deportivo y luego no pasan al de la justicia ordinaria. No, el comité tiene su propio abogado y rápidamente se le presenta al abogado la denuncia pertinente, el parte médico, el acta del partido, y esto se lleva a los tribunales, se lleva a juicio. Pues Paco Ramo, presidente del Comité de Árbitros, le agradecemos que haya estado de nuevo con nosotros y ya volveremos a hablar con usted a ver qué medidas se adoptan en esas próximas reuniones que tienen a la vista. Y mucho ánimo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, un saludo. Es tremendo, es tremendo. Cada vez que hablamos con él nos describe nuevas agresiones. Este fin de semana, sin ir más lejos, un puñetazo. La anterior fue este árbitro que quedó inconsciente, que por ello se ha aplicado esta sanción. Luego hablaremos con el equipo. Nerea, Carmen, no sé si queréis decir algo más sobre esto. Los padres dando mal ejemplo, calentando el partido desde el principio. Eso se transmite también a los chavales. En fin. Terrible. Yo quería incidir un poco en lo que estaba diciendo ahora Eduardo, que da la impresión desde fuera que el mundo del fútbol es un microcosmos en el que se permiten ciertas cosas que en otras partes no se permitirían. No me imagino a las chicas del club Hielo Jaca que este fin de semana han conseguido semejante victoria. Luego hablaremos de ellas. Que alguien bajara de las gradas y le metiera un puñetazo a los árbitros. Eso sería, o que fueras a un supermercado y pagaras a la gente y no pasara nada y dijeran, sí, tenemos que endurecer las medidas. Hombre, yo creo que dejar a un árbitro sin conocimiento hace una semana y a otro pegar un puñetazo una semana, o toman medidas ya o es que van tarde, pero medidas... O sea, si estamos tan en contra como estamos desde este programa, bueno, y desde todos, contra la violencia contra la mujer, contra la violencia contra los niños, no podemos seguir generando una sociedad violenta, o lo cortamos rápidamente, aunque no queramos ser excesivamente punitivos, o desde luego, a mí me parece que es que la desasistencia de los árbitros es insoportable, a ver a quién encuentran para poderse dedicar a esto. Una cosa es que te insulten y otra cosa es que te juegues la integridad física, vale, puede ser un cabezazo, pero ese cabezazo te puede dejar inconsciente, o sea, mal para toda la vida. A mí me parece una barbaridad y creo que hay que actuar muchísimo más rápidamente. Pero no solamente con penas punitivas, o sea, con que se les impongan, pues como al jugador del alto, ¿no?, del alto de la muela, 3 años de sanción, sino también tiene que haber algún tipo de medidas para responder a los problemas que está habiendo hoy en día, no solamente en el ámbito del fútbol, sino también en la sociedad. La agresión como primera salida ante cualquier tipo de problema. Yo te agredo o te doy antes de preguntar. Y eso los padres lo están incentivando, era algo que decía, es cierto, el responsable, porque, bueno, quieren que sus niños ganen y quieren que los niños tengan siempre la razón. Y a los niños hay que educarles en las primeras esferas, en lo doméstico, pero también dentro de los equipos. Educar a los integrantes de los equipos, educar a los padres y decirles que si se comportan de esa manera serán expulsados y no habrá público en los partidos. Es que yo creo que también tiene que haber, en este sentido, una concienciación. Entonces, no solo medidas para, pues, evitar la violencia física o la integridad, bueno, que acaben los gestos con la integridad física de los árbitros, sino que haya medidas previas de control de los públicos. Y lo pueden hacer los propios equipos que se están enfrentando, desde la formación con sus integrantes a la formación con los padres o con las personas que puedan llegar a ser público de ese partido. Yo creo que ahí hay un buen trabajo que hacer y creo que no se está haciendo a día de hoy en los clubes. Desde juvenil a infantil, los primeros estadios de la formación futbolística, no se les está trabajando en valores. Y si se hace de una manera muy maquilladita, pero en realidad no se pone el foco en el verdadero problema, que es en la educación. Eso es una cuestión, totalmente de acuerdo con las dos, pero eso que apuntas, Nerea, es una cuestión de voluntad. Es decir, tú te vas a los campos de fútbol base y te vas a los campos de regional y nos conocemos todos con nombres y apellidos. O sea, sabemos todos perfectamente quiénes estamos viendo el partido, quién se lleva bien con quién se lleva bien con mal, quién es el de los gritos, quién es el que nos entera porque está de espaldas todo el partido en el bar. Es decir, en el fútbol regional y en el fútbol de base te conoces absolutamente todos. Es decir, eso está chupado. Es simplemente decir, tú aquí no vuelves. Es decirle, tú aquí no vuelves. Pues vamos a hacer eso. Claro, pero que es
Es que más fácil no puede ser. Quiero decir, estamos hablando de un espectáculo, si se le puede llamar así, ¿no? De una actividad que estamos censados, es que te conoces y te sabes. Se reserva el derecho de admisión de los bares, claro, sí, pues lo mismo, claro. Aplicarlo. Te comportas mal, eres expulsado y nunca más puedes volver a un campo. Bueno, por parte de los entrenadores hacen llamamientos en los grupos a padres que no se sepan comportar, que no acudan a los partidos, que ya es triste que tengan que lanzar esas advertencias. Sí, pero que estamos hablando de un problema de gestión de la frustración y de control de impulsos. De lo mismo que hablamos cuando hablamos de la violencia machista, estamos hablando de lo mismo. Resulta que te han pitado un fuera de juego. Pues qué más da que te piten un fuera de juego. Que te han pitado penalti. A mi niño, me ha pitado. A mi niño. Claro, es un problema de identificación con un tercero, con un externo, que entonces tú a raíz de lo que le pasa... O que se proyectan frustraciones. Claro. Es lo que les ocurre en los campos para ponerse de esa manera. Claro. Bueno, se aprovecha. Se decía, ¿no?, que el que no podía gritar en casa gritaba en el campo de fútbol. Eso se ha dicho históricamente de la gente. Y que yo creo que además que somos muy competitivos, incluso hipercompetitivos. Igual no nosotros con nosotros mismos, pero lo proyectamos en nuestros niños. No sé, una sociedad cada vez más individualista, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas también, en problemas psicológicos, ¿no?, en depresiones, en este alto índice de suicidios en la juventud, etcétera. Estamos intentando, yo creo, abarcar problemas globales como el descontento que estabais diciendo vosotros, la ansiedad desde un punto de vista individual, y yo creo que hay que tratarlo también desde un punto de vista colectivo, porque la frustración es general en la juventud por problemas de vivienda, de trabajo, de lo que sea. Y esto se trata de manera colectivamente, igual que la violencia en los campos, en los colegios, en los padres, o individualmente buscando que tu hijo sobresalga por encima de todos los demás, porque mi hijo me quitará de pobre, ¿no?, y va a ser el mejor, genera una hipercompetitividad en 8 o 10 años que es que está absolutamente fuera de lugar. Y lo digo yo, que lo veo casi todas las semanas, no estas cosas en absoluto, incluso en el fútbol femenino. O sea, hay padres que sienten que a mi niña no la toca a nadie y ya está, ¿no? Y a mi niña no le pita a nadie, igual que un profesor no le grita a mi niña o a mi niño, y los padres se ponen más de parte del niño que del profesor, cosa que en nuestra época sería impensable, vamos. Sí. Yo creo que hay un problema educacional, pero desde las bases, y creo que este problema se puede cambiar hacia peor si no hay un abordaje desde los ámbitos domésticos, como bien decías, una concienciación. Pero es que volvemos al inicio de todo esto. Por parte de los equipos se enseña el fair play, el saber, ¿no?, el juego limpio, el aceptar la derrota. Eso es lo que se enseña en los campos, pero luego se va de las manos. Pero claro, hablamos de formación, pero si es que los chavales sí que están formados para eso, pero si luego van los padres y la lían en el campo, calientan a los chavales. Difiero un poco, Miriam, porque es verdad que de base, yo he dicho antes, sí, la propuesta de los clubs es mentalizar en ese código deontológico, en esos valores, en ese respeto, pero luego hay ciertos entrenadores y ciertos miembros de los equipos que no están incentivando precisamente el buen comportamiento. Yo eso lo he visto en las canchas, el ver entrenadores cizañando contra a los suyos para que vayan contra los del equipo contrario y no de buenas formas. Uno tiene que ser competitivo, y en ese ser competitivo tiene que tener en cuenta que el contrario tiene el mismo valor que uno y que vamos a competir y que gane el mejor, pero sin artimañas y sin... Es que yo ahí discrepo también un poquito en lo de la competitividad, que es un juego, y al final, quiero decir, al final solo llegan arriba los que juegan. Aquí nos engañan y nos cuentan mal, pero nos lo cuenta mal gente que se dedica a vender alpargatas, básicamente, y chándals. Es decir, no, que es un juego. Que es un juego, que está claro que cuando uno se dedica de manera más profesional, pues entrena, está más fuerte, todo lo que tú quieras, pero que es un juego, que al final es meter una pelotita en un espacio allí, siguiendo unas reglas y haciendo tal, y es el que se hace amigo de la pelota y juega con la pelota, es el que se lo pasa bien y es el que acaba ganando partidos. Y el que le cuesta la pelota, pues hombre, entiéndeme, está el ajedrez, está el tenis, está el lanzamiento de barra aragonesa, te puedes ir a hacer alpinismo, te puedes hacer un montón de cosas, y en lugar de patadas, pues cuando estés ahí en un alto, pues arreala en la piedra y deja tranquilas las piernas de la gente del otro equipo. Es decir, hay un montón de alternativas si uno no es capaz de jugar, porque claro, que te inviten a jugar. Entonces, como cuando estabas en el pueblo, echamos un guiño, echamos un guiño, te veo que se enfadaba. Claro, pero es que al final, a este no lo avisabas nunca. ¿Por qué? Porque es un juego. Es un juego y te vas a jugar es un juego en equipo, quiero decir. Cuando los padres apuntamos a los hijos en estos para que aprendan los valores de jugar en equipo, fundamentalmente. Porque si no, un poco lo que dice Eduardo, no quiero decir yo que en atletismo se peguen, pero si no te vas a atletismo o a tenis o a no sé cuánto, sino que te importa que aprendan a trabajar en grupo, jugar en grupo, esos valores, ¿no? Mezclar competitividad con solidaridad. Claro, y lo que no tiene sentido es que justamente ahí es donde más violencia haya.